La verdad que después de cada elección es un placer convocar a algunos colegas para escuchar su opinión con respecto a lo que sucede y cuál es la elección que hace el electorado cuando sufraga y elige quiénes son los que los van a representar, ya sea en las cámaras legislativas o en los cargos ejecutivos. Por eso es un placer tener esta noche a dos colegas, Analía Machuca, Alejandra Paredes. ¿Qué tal? Bienvenidas. Un gusto que estén acá en día de miércoles. Gracias por la Analía, convocatoria. ¿cuál es el análisis que se hace después de esta elección donde justamente el oficialismo planteaba que era imposible ir a un balotaje con algunas dudas, pero sin embargo el electorado ha decidido que por primera vez en Argentina se vaya nuevamente a las urnas con una diferencia muy pequeña entre lo que es el candidato oficialista y lo que plantea hoy una oposición bastante fuerte si sumamos la cantidad de votos de gente que se ha manifestado en contra? Bueno, en realidad sería la primera vez si llegamos al 22 de noviembre a hacer la segunda vuelta, porque efectivamente la posibilidad del balotaje se planteó en el 2003. No se cumplió porque una de las porque fórmulas... Menem se bajó. Efectivamente, y bueno, esperemos que llegara al 22 de noviembre. En principio están dadas las condiciones para que efectivamente esta elección se resuelva en esa segunda vuelta. ¿Te ha sorprendido el resultado electoral? No me sorprendió. Algunas características de la elección me sorprendieron gratamente, como es la fuerte participación ciudadana, cuando se hablaba mucho del cansancio, del hartazgo, tantas elecciones, y la ciudadanía demostró que es absolutamente consciente de su deber cívico, valoró muchísimo el voto, sabe que es la herramienta que tiene para poder resolver los problemas, participar activamente en el diseño de la vida cotidiana a partir de políticas públicas. Eso fue, por ejemplo, una sorpresa, como lo fue también el bajísimo nivel del voto en blanco. Es la gente como si tuviera abstinencia de votación, se expresó positivamente. Eso sí fue muy importante. El resultado no, porque no creo que nadie hubiese sabido efectivamente qué es lo que iba a suceder. Porque había como un divorcio entre lo que decían las encuestas y lo que efectivamente cualquier persona que está en la calle iba recogiendo. No había esa coincidencia de decir, no, bueno, acá se va a ganar en primera vuelta. Yo, en ese sentido, no me sorprendió el resultado. Alejandra, ¿cómo has vivido, digamos, este resultado electoral teniendo en cuenta, digamos, esta posición, que planteo constantemente, donde el oficialismo daba por hecho que ganaba, o al menos ganaba con una amplia diferencia? El discurso de campaña electoral de cualquiera de las fuerzas políticas siempre va a ser un discurso de triunfo. No se puede permitir el lujo de ir ni siquiera a dudar o a pensar que en una de esas va a ser derrotado. Bien señalaba recién la colega que hubo una amplia participación, que la gente ya tiene otra preparación dentro de lo que es el tema de lo político. Recién venía para aquí, pasaba por la vereda muy cerquita donde está una institución que enseña inglés y un chico de 10 años hablaba con su compañero de la situación de Massa, de Scioli, de Macri, y me resultó grato porque eso es democracia también. Entonces, primero hay que saber que Argentina es un país de pasiones. Siempre queremos la definición en la primera instancia del torneo, y no es así. Hay cosas que van a ir madurando, y luego hay que tener muy en cuenta que hay una crisis de partidos, de dirigencias, de representantes que viene de arrastre, que esto no es nuevo, y que quizás en lugares como Salta lo podemos ver y palpar, que si los dirigentes no se parecen a sus pueblos, esto va a ir buscando de qué forma puede llegar la gente a traducirse y a proyectarse en aquel que va a administrar la gestión pública. Y en ese sentido, la gestión pública es, me parece que, incomparable entre lo que puede ser una gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una retracción importante en materia legislativa,
con lo que puede ser la provincia de Buenos Aires, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Y sin embargo, la gente optó por otro proyecto, digamos, ¿no? La gente, en todo caso, del electorado, de las provincias que siempre estuvieron en contra del oficialismo, fueron en ese sentido. Hay que reconocer, por ejemplo, en distritos como Entre Ríos, como San Luis, donde hay una operación importante de sectores que siempre tuvieron a cargo los medios culturales. Ahora, Analía, ¿qué pasó dentro del justicialismo para que a Scioli lo dejen tan solo, ¿no? Pasó la elección y lo hemos visto totalmente abandonado por todo el entorno más íntimo que acompaña a Cristina, cuando Cristina es la que lo propone como candidato. La verdad que no sé si es así. Es lo que se puede decir para ir justificando algunas cuestiones. Yo creo que a pocos días de una elección tan importante, lo que hay en estos momentos son nada más que versiones. Nosotros no hemos podido ver en acción lo que efectivamente va a suceder de acá en más. Creo que es el momento, tendría que producirse una especie de veda donde aquellos que van a tener los papeles protagónicos puedan retraerse y trabajar con mucha comodidad en el armado de lo que va a ser esta campaña, que en alguna medida es lo que está sucediendo, y todo el espacio se alimenta con versiones. Hay una que es terrible, que dice que mañana va a haber un acto en homenaje a Aníbal Fernández. El homenaje se lo rinde Cristina Fernández, que lo va a invitar a Scioli para que Scioli padezca la humillación de rendirle un homenaje a Aníbal Fernández. Es enfermizo. Es descabellado totalmente, Es ¿no? enfermizo, no se puede bajar la política a esos niveles. Yo no sé si Scioli está solo. ¿Cómo estaría solo si es la herramienta que tiene un sector político importante, porque es el que está en el poder, para mantener el poder? No se vio ningún funcionario nacional hablando de lo que fue el resultado electoral apoyándolo en las últimas horas. La presidenta aún no lo recibió, más muestras que eso, ¿qué podemos esperar? No sé cómo se contactan. ¿Quién dice que no? Quizás no lo recibió en un acto público. No hubo ningún contacto entre ellos. Y en última instancia, ¿corresponde? Sí, nos quedan muchas dudas así, ¿no? Alejandra, ¿cómo ves, digamos, ahora de que el tercero en disputa ya no es Massa? Realmente se juegan dos escenarios, Macri y Scioli, indudablemente. ¿Hacia dónde va a ir el electorado de Massa? Y es difícil determinar si el electorado se va a comportar como lo hizo cuando eligió en ese momento a una figura que le parecía mucho más viable que las otras dos que quedaron en competencia. Dificulto que haya un ordenamiento o un disciplinamiento del mercado electoral y que si Massa levanta la mano todos van a votar para un sentido y no para el otro. Eso es desconocer y también es denigrar. Es subestimar a la gente. Es denigrar a la gente. La gente vota pensando en su presente, en su futuro y también muy influida por los mensajes de los medios de comunicación, aunque cabe aclarar que nosotros, dentro de los medios de comunicación, no somos los responsables del triunfo y del fracaso de nadie. Hay una realidad que es la única verdad y que esa es la que hay que salir a explicarla porque las personas necesitan primero la certeza del estado de paz, de paz institucional, social, económica y el dejar algunas viejas prácticas de la política que van en detrimento de la verdadera representatividad que busca el pueblo. Entonces, hay una serie de insatisfacciones que van a pasar no solamente por quienes han estado con Massa o no, pasan en general para todo el pueblo argentino. A nosotros nos cuesta por allí sostener determinadas entrevistas con la dirigencia política, porque hay cuestiones que deben ser desde el sentido común frenadas en el acto. Imaginemos a quien nos está mirando, imaginemos a la persona común, al laburante, al hombre de pie. ¿Qué
¿Qué le queda ante esto de, por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior, el tema de Olmedo? Es vergonzoso que ahora de haber sido electo diputado nacional, un escándalo de esta índole vuelva a poner a Salta en el tapete de todo el país, pero no sobre el tapete, debajo de él, ¿no? Porque vamos escondiendo determinadas cosas. Y es fruto de qué? Del armado de la política, de la negociación de espacios, de un aparato electoral partidario que jugó a favor de sectores que le son supuestamente opuestos. Ahora, Analía, la presencia de Gustavo Sáenz dentro de la fórmula presidencial obviamente que ha dejado secuelas en lo que es Salta y la estructura política, recién lo decía el propio Godoy. ¿Les ha hecho sombra al justicialismo esta presencia y ha molestado en lo que es el poder, su injerencia y su trayectoria en estos últimos meses? Creo, y lo planteaba Alejandra, cuando se puede asegurar que acá no hay ningún dirigente que le pueda decir a 5 millones de personas cómo tienen que votar, ni a los 12 u 8 que se fueron hacia los otros sectores políticos, como consecuencia de la crisis de partido. Yo creo que la importancia de la inserción de Gustavo Sáenz en una fórmula presidencial es que ganamos un dirigente con mucho más cuerpo que el que tenía. Creo que nadie va a desconocer que Gustavo Sáenz era un dirigente hasta la estación de AUNOR, y sin embargo hoy tenemos un dirigente nacional. No porque haya un país que lo reconozca, si se va a tomar un café a Choel, lo podrá hacer tranquilo, nadie le va a pedir un autógrafo, sino cómo se le abrió la mente a Gustavo Sáenz. Y ojalá se mantenga así abierta para la gestión que va a iniciar el 10 de diciembre. Está la crisis de los partidos, que el destino de un dirigente no hace mella en una estructura que está totalmente decaída. Lo que habría que preservar es que efectivamente la experiencia que acumuló en estos 2 meses Gustavo Sáenz sirva a Salta, porque tiene un dirigente con otro porte. Y la estructura de los partidos en algún momento va a ser eclosión y esto va a tener que cambiar. Nosotros los periodistas siempre hacemos hincapié en las estructuras de los partidos porque hemos visto que desde allí es donde realmente se hace y crece la democracia. No, porque manda la Constitución, bueno, no pero tenemos otra manera. El travestismo político los ha derrumbado totalmente y realmente no existen. Ahora, ¿la gente vota partidos o vota dirigentes o vota personas? Creo que la ciudadanía ha crecido lo suficiente como para efectivamente, creo que no votan ni partidos ni dirigentes. Lo que está votando la ciudadanía es una serie de valores que se corresponden con su necesidad, que a veces no pasa por el cepo, por la valuación del dólar, pasa por valores como es la previsibilidad, como es la honestidad, la confianza que tiene que despertar una propuesta que se integra no con una persona, sino con conductas, con historias de vida, con archivos. La ciudadanía no es idiota. En esto de construir, Alejandra, ¿vos crees que es el momento de que realmente la dirigencia tome conciencia y volvamos a esa esencia de respetar lo que son las pautas programáticas de los partidos políticos para que realmente tengan una estructura y un proyecto en serio? Considero que sí, sobre todo con esto de deben parecerse al electorado que los elige, sobre todo eso, por una cuestión de respeto. Los pueblos han crecido en la última década en general en la región y en el mundo, les diría, en la discusión política tras las crisis económicas. Entonces, no es desestimable esa maduración. Si ahora les asombra, por ejemplo, a nivel local, que Gustavo Sáenz haya mordido el asfalto de la 9 de julio y se aviven un par de cosas políticas, ¿qué podemos esperar de un pueblo
que ha visto la emisión de leyes que le han restituido derechos. Entonces, en esas herramientas importantes que aportó el legislativo, el crecimiento de herramientas dentro de la justicia, son los irrenunciables para el pueblo. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Y quiere esas herramientas que le permiten sobrellevar las crisis y los embates del mundo. Se sabe, la gente ya sabe que hay poderes económicos tan fuertes que pueden destruir países más allá de lo que hace un terremoto o un huracán. Eso lo sabe. Entonces lo que no va a hacer es volver atrás, olvidando eso. Lo que sí me parece en la estrategia de campaña del oficialismo, un gravísimo error de pasar factura por los derechos que se han adquirido, porque es un esfuerzo de todo. Es importante la decisión política, por supuesto. No cualquiera en la presidencia se anima a desafiar determinadas cosas, pero eso no le da a su vez ventaja para luego pedir que se continúe con un proyecto porque se tienen determinados derechos ya asumidos. En todo caso, hay que felicitar al pueblo por el apoyo y el acompañamiento, decirles que pueden crecer, que puede fortalecerse institucionalmente Argentina. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es pensar en Macri como presidente y en un Congreso que no le sea totalmente afín. Digo, ¿por qué me preocupa? Porque en Europa... De hecho, es un Congreso bastante partido, ¿no? Y bueno, la dirigencia es bastante, digamos, es más, el tablero político del Congreso hoy no le es favorable al justicialismo ni al oficialismo. Exactamente. Pensemos también que en el mundo ya en las últimas horas hay un antecedente como el de España en plena secesión con los catalanes, en donde Rajoy está cerrando el Congreso prácticamente. Tengo que cerrar el bloque. Alejandra Paredes, Analía Machuca, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Un placer que estén acá. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos.